Buenos días a todos. Mi nombre es José Manuel Alcocer. En este ratito vamos a hablar de lo que es Software Intelligence, ¿ok? Y cómo Software Intelligence de Dynatrace, la plataforma de Dynatrace, puede ayudar a las aplicaciones e infraestructuras basadas en OpenShift a tener una visibilidad y un control óptimo en los tiempos actuales. Y para empezar, voy a estropear mi presentación diciendo una obviedad. Y es que el mundo está cambiando, ¿no? Esta mañana Julia también lo comentaba en su introducción. Existen procesos de transformación digital, o como queramos llamarlos, en todas y cada una de las organizaciones. Y en este momento actual, esa transformación tiene como clave el software, las aplicaciones. Por tanto, hoy en día es clave que las aplicaciones, que el software funcione de manera correcta. Porque si el software cae, si el software no funciona, se para el mundo. Y esto es válido para cualquier sector, cualquier compañía. Ahí hay unas fotos de algunos ejemplos, ¿no? Bancos, como hacemos en este caso el check-in para los aviones. O, por ejemplo, yo siempre cuento ahora mismo la misma historia, los famosos patinetes que inundan Madrid, ¿no? Si la aplicación no funciona, el patinete que no requiere más que darle un poquito de pierna, ¿no? Pues no están operativos. Bien, y esa es la razón por la que hoy en día es más importante, como decía en la introducción Miguel, tener visibilidad y control de lo que ocurre con nuestras aplicaciones, ¿vale? Y es más importante hoy en día, si cabe, poder monitorizar esas aplicaciones, esas infraestructuras y esos elementos, ¿ok? ¿Qué ocurre? Que todo está cambiando y también deberíamos dar una vuelta a lo que tiene que ver con el concepto o el cambio desde el punto de vista también de la monitorización. Los clientes estáis cambiando los procesos, cambiando las aplicaciones, cambiando las infraestructuras, cambiando la mentalidad. Hablábamos también de ese cambio cultural. Bien, no podemos cambiar todos y que la monitorización sea la de siempre, ¿vale? Y típicamente venimos con algunos ejemplos en este sentido sobre esto. Disculpad. Bien, el primero de ellos tiene que ver con el volumen de tecnologías que existen, ¿vale? Nuestros clientes, vosotros, tenéis diferentes tecnologías, diferentes herramientas de monitorización de las aplicaciones, de la red, de la base de datos, del equipo de Cuba, del equipo de testing. Todos tenemos diferentes tecnologías. ¿Qué ocurre? Que cuando hay un problema, cuando el software cae, es muy difícil tener información relacionada de lo que está ocurriendo, ¿vale? Eso por un lado. Si además ponemos el concepto multicloud de por medio, empezamos a tener también tecnologías para monitorizar lo que ocurre con los contenedores, con lo que ocurre con OpenShift o con lo que ocurre con diferentes tecnologías en el mundo cloud. Además, y como dice Gartner, actualmente únicamente el 5% de las aplicaciones típicamente son las que se monitorizan. Bien porque sean las críticas, bien porque el cliente no tiene el budget suficiente para poder ampliar esa monitorización, pero normalmente viene dado por la complejidad de la monitorización, porque muchas veces no es sencillo monitorizar por falta de recursos, por los requerimientos en cuanto a despliegues, configuraciones, que hacen que la monitorización se dilate en el tiempo y se decida acotar. Además de eso, hablando del concepto de contenedores, comenzamos a hablar, típicamente cuando hablamos de herramientas de monitorización, muchas de ellas trabajan o trabajamos con el concepto de despliegue de agentes en servidores. ¿Qué ocurre? Cuando empezamos a trabajar con el concepto de contenedores, donde hay muchas tecnologías metidas en un mismo sitio, muchas compañías de monitorización tienen que desplegar diferentes agentes de diferentes tecnologías, lo que supone además un incremento en el consumo overhead de las aplicaciones para monitorizarlas, ¿ok? O bien, cuando hablamos de contenedores, ponemos el foco simplemente en monitorizar el continente, pero no el contenido, no las aplicaciones en sí, ¿vale? Puede estar corriendo perfectamente el contenedor, pero no las aplicaciones que corren dentro de él. Además, en todo este proceso de transformación, lo que tenemos son la adopción de metodologías ágiles, la adopción de enfoques de DevOps, donde comenzamos a trabajar en esos conceptos de continuous integration, continuous delivery, para hacer que el software esté listo y preparado con la mayor brevedad posible, con el mayor número de iteraciones diarias, que hacen que muchas veces requiera que la monitorización sea mucho más ágil, mucho más automática. Otra problemática. Y por último, la experiencia de usuarios. Porque si hay algo importante hoy en día en el mundo digital, es que los usuarios finales, al final, tienen mucho poder, ¿no?
Directamente podemos invertir muchísimo dinero en desarrollar una aplicación móvil. Si esta no funciona, tendremos una estrella o menos de eso y toda la inversión no habrá servido para nada. Por tanto, es crítico. Y esa es la razón por la que Dynatrace, llevamos en el mercado más de 15 años, en los últimos 5 ha hecho una redefinición de ese concepto de monitorización. De hecho, teníamos muchas herramientas de monitorización y hemos creado desde cero una nueva plataforma que se llama Dynatrace. Una plataforma que ya no es solamente una monitorización de aplicaciones, somos líderes en el mercado en Application Performance Management con Gartner en los últimos 9 años, sino que es una solución con un motor de inteligencia artificial, Davis, tiene su nombre, el cual nos permite proporcionar esa automatización a los clientes, con unos enfoques orientados a IOPS para, de forma automática, autodescubrir procesos, servicios, las relaciones entre ellos, el link con toda la información a las operativas de los usuarios finales. ¿Okay? Porque al final es una plataforma full stack. Ese concepto full stack es un concepto Dynatrace. Al final lo que incluye es la capacidad de poder tener visión desde los usuarios o dispositivos, si hablamos del mundo IoT, aplicaciones, servicios, procesos, servidores físicos, virtuales, entornos tradicionales, en cloud, en multicloud. ¿Vale? Es un poco la idea, esa visión global. Y además una plataforma que escale, que tengamos la posibilidad de hacer despliegues masivos y de una forma rápida y efectiva. Para los que no conozcan la solución, os comento rápido cómo funciona. Tenemos agentes que desplegamos a nivel de servidores. Esos agentes lo que hacen es, de forma automática, descubrir todos los procesos que están corriendo en esas máquinas, los servicios asociados y la relación que puede existir máquina a máquina, proceso a proceso, servicio a servicio. Con eso estamos construyendo nuestro Smartscape, un modelo en tiempo real de todas las relaciones de todos esos elementos. ¿Okay? Y nuestro motor de inteligencia artificial, que es una inteligencia artificial determinista, lo que hace es aprender cuál es el comportamiento de todos y cada uno de estos elementos en el tiempo. De tal forma que cuando hay una varianza, es el sistema el que automáticamente identifica cuál es el elemento causante de esa problemática y el impacto en todos aquellos elementos, procesos, servicios, aplicaciones, que tienen relación con él para ese problema. Se acabaron la guerra o el mar de alertas cuando hay un problema y todos y cada uno de los elementos que están impactados están informando que tienen problemas. Realmente el problema radica en un elemento principal. Eso es lo que hace Dynatrace. ¿Okay? Proporcionar respuestas, no solo métricas, no solo dashboards, no solo alertas. ¿Okay? Identificación de problema, análisis de causa raíz de forma automática, impacto. Ha habido un problema esta mañana, a esta hora, ha afectado a 10 usuarios que estaban haciendo esta operativa y la causa raíz tiene que ver con una degradación en base de datos, o un problema de código, o un problema de conexión de red, lo que fuera. ¿Okay? Eso es Dynatrace. Y bien, ¿y qué tiene que ver esto con Red Hat? Bueno, en este caso, Dynatrace y Red Hat son partners tecnológicos desde hace mucho tiempo. En los últimos años hemos ido certificando nuestra plataforma en las diferentes líneas de producto de Red Hat. Y en este caso tenemos certificación tanto para todo lo que tiene que ver con RHEL, todo lo que tiene que ver con OpenShift y Ansible. ¿Okay? Y recientemente lo que hemos creado es, dentro del concepto del operator de OpenShift, hemos creado nuestro propio One Agent Operator. ¿Vale? Y en este caso lo hemos hecho al estilo Red Hat, en modo open source. ¿Okay? Es un framework disponible para todo el mundo que lo que permite es hacer un despliegue de nuestro One Agent Operator, y en este caso este One Agent Operator lo desplegamos a nivel cluster de OpenShift y automáticamente lo que podemos hacer en ese concepto de instalación es decidir qué pods monitorizamos y cuáles no. ¿Okay? Las actualizaciones, cuándo se van a realizar y cuándo no. Y en este caso tener una visión full stack de lo que ocurre con las aplicaciones alojadas en estos sistemas. ¿Okay? Es importante porque además esto es válido para todo el ciclo de vida de las aplicaciones. Es decir, una vez que tenemos desplegado nuestro One Agent Operator, el equipo de desarrollo no tiene que preocuparse de la monitorización, ya se está monitorizando. Igual que cuando vamos con la gente de operación. Ya tenemos métricas específicas de lo que está ocurriendo con todas y cada una de las aplicaciones. ¿Okay? Bien, una vez que hacemos el despliegue de la gente, en este caso y de nuestro One Agent Operator, automáticamente el sistema lo que va a hacer es identificar los diferentes
nodos, a los que hemos dicho que monitorice, podemos monitorizar todos o seleccionar cuáles, los microservicios, ¿okay? Y todas y cada una de los elementos que forman parte de OpenShift. Y todo eso ligado, ¿vale? No correlado, ligado con la interacción de usuarios y ligado con la infraestructura que subyace. Tenemos integración también con los principales proveedores de cloud para entender también cuál es el estado de, en este caso, de esos sistemas y si pueden llegar a afectar o no al comportamiento propio tanto de OpenShift como de las aplicaciones que están alojadas en ellos. Y de aquí al final lo que tendremos es la capacidad de proporcionar esa visión full stack que hacíamos mención al principio, poder hacer esa monitorización constante en tiempo real y automática de microservicios, ¿vale? De los contenedores, de los nodos, actualización automática de todo lo que tiene que ver con el software de Dynatrace, es un dato también importante, es decir, nos olvidamos de tener que estar si este está desactualizado de versión o no, automáticamente va a recuperar la información de la plataforma Dynatrace, y altamente escalable. Tenemos clientes con miles de servidores o de contenedores monitorizados. ¿Okay? Bien, ¿cómo funciona? Una vez que hacemos el despliegue de nuestro One Agent Operator, tenemos automáticamente en la plataforma información de todos y cada uno de los nodos identificados y desde ese momento ya, como decíamos, nuestro motor de inteligencia artificial, Davis, comienza a hacer análisis de métricas, de rendimiento, de disponibilidad, de errores, de todos y cada uno de ellos en el tiempo. ¿Okay? Perdón. Además, desde el punto de vista de clúster, vamos a mostrar información relativa a cuál es el estado de salud del propio clúster de OpenShift. ¿Okay? La utilización e incluso cuáles son los recursos que todavía quedan disponibles para poder añadir más carga de trabajo. ¿Okay? La clave de Dynatrace, como os decía, esa vuelta de tuerca, esa redefinición de la monitorización, es el concepto de problema. Dynatrace, Davis, automáticamente, cuando cualquier elemento tiene un comportamiento anómalo y significativamente anómalo con respecto a lo habitual, lo va a identificar como una causa raíz de un problema. Va a recoger información de todos los elementos que están ligados con él en ese momento, en esas operativas, y va a crearnos ese problema. Un problema con información, como vemos arriba, del impacto en el negocio, con información, como vemos ahí, de cuáles son los servicios involucrados y afectados, y con información relativa a cuál es la causa raíz que podemos, además, obviamente, posteriormente, hacer drill down, analizar la información, etcétera, etcétera. Desde esta parte, y a través de nuestra API, lo que podemos hacer también es hacer una integración, por ejemplo, con Ansible, para automatizar incluso procedimientos de autorremediación, para que problemas conocidos podamos tener definidos un runbook y podamos lanzar incluso la resolución del problema para que, en este caso, el impacto de usuarios y en el tiempo sea el más pequeño posible. ¿Okay? Importante que, además, en estos cambios se rompen cosas, ¿no? En toda transformación, cuando hacemos cualquier cambio, hacemos una mudanza de casa, a mí siempre se me rompe algo, no sé a vosotros. En el caso de hacer una migración a cloud, pues siempre hay algo que puede funcionar o no. Dynatrace automáticamente va a poderlo detectar por nosotros. ¿Okay? Es la diferencia. ¿Tiene capacidades analíticas? Por supuesto. Pero Davis es que se encarga de hacer esa identificación, construir ese, dentro de nuestro modelo, ese Smartscape que veíamos al principio, construir el árbol de impacto que tiene que ver con un problema concreto y ayudarnos pues, a determinar o la causa raíz o los análisis pertinentes. Además, en todo proyecto de migración a cloud, por ejemplo, hay una fase inicial de assessment, de planificación. Vale, ¿qué es lo que hay que mover? ¿Nos valen las aplicaciones tal cual? ¿Tenemos que tirar a la basura? ¿Vamos a crear microservicios y vamos a romper el famoso monolito? ¿Cómo tomamos esas decisiones? Dynatrace permite tomar una foto inicial de cuál es el estado inicial de las aplicaciones, sus relaciones, porque esto lo hace automáticamente, este service flow que vemos aquí, y a partir de ahí se pueden tomar esas decisiones de qué servicios quiero unificar y tener dentro de un mismo microservicio, o cuáles puedo separar sin ningún problema, cuáles tengo que desechar, etcétera, etcétera. ¿Okay? Y cuando el problema está en el código, Dynatrace llega también a la línea de código. Tenemos soporte para diferentes tecnologías, tenemos una matriz de soporte de tecnologías disponible en nuestra documentación, y para todas esas tecnologías podemos llegar hasta la línea de código. Si hay un problema que tiene que ver con la línea de código, lo identificamos. ¿Okay? Y cómo no, la experiencia de los usuarios. Tenemos información relativa a cuál es el comportamiento de los usuarios. Ya no solo las estadísticas de cómo se conectan, desde dónde, con qué navegadores, etcétera, sino todas y cada una de las sesiones de usuario y sus acciones. Por tanto, cualquier problema desde el punto de vista de la infraestructura
o de las aplicaciones puede ser linkado con la utilización de los usuarios, ¿ok? Y viceversa. Porque no es lo mismo tener diferentes elementos o herramientas de monitorización, intentar correlacionarlas, integrarlas, que tener una plataforma todo en uno, que es lo que es Dynatrace, nuestra plataforma de software intelligence. Por tanto, para todos los que estáis aquí, si estáis involucrados en diferentes proyectos de este tipo, migración a cloud, estamos en esos proyectos de definición o creación de aplicaciones de un modo ágil y haciendo enfoques de DevOps, o bien estamos realizando un seguimiento del comportamiento de los usuarios, o queremos simplemente mejorar la forma en la que identificamos y resolvemos los problemas, no dudéis en contactar tanto con Dynatrace como Red Hat, porque al final, bueno, pues juntos es mucho mejor. Gracias.